Descubierto, el asombroso viaje de un apache que transformó su vida al encontrar el amor verdadero. Miguel, un joven apache de 24 años, se sentía atrapado entre las cuatro paredes de su vida. En su pequeño pueblo del desierto de Arizona, las tradiciones de su gente resonaban en cada rincón, susurros sobre el honor, el trabajo y el deber que llenaban la atmósfera polvorienta. El arte no alimenta, decían sus padres, mirándolo con desdén cada vez que sus lienzos aparecían en la mesa del comedor. Era un dilema constante, seguir el camino trazado por su familia o perseguir un sueño que se parecía más a una ilusión frágil. A pesar de ser un talentoso pintor, Miguel sentía la presión latente de la expectativa familiar que le pesaba como una losa. En su mente, la lucha era real. La persistencia en el trabajo cotidiano era valorada y, al mismo tiempo, su amor por el arte parecía un lujo egoísta. Al atardecer, cuando la luz del sol desgarraba el horizonte, el brillo dorado en su lienzo era el único lugar donde se sentía verdaderamente libre. Pero cuando los colores se apagaban y la realidad regresaba, el tormento en su pecho lo recordaba que soñar estaba mal. Era un grito ahogado que resonaba en su interior. Todo cambió con la llegada de Valeria. Ella era la nueva profesora de arte del pueblo, y su pasión por la creatividad era contagiosa. Con una mirada que parecía ver más allá de los límites del lienzo, Valeria no solo valoraba su talento, creía en su potencial. Fue un encuentro inesperado en la galería de la escuela, donde un cuadro de Miguel captó su atención. «Esto es más que un arte», dijo, «tiene vida». Esas palabras encendieron una chispa en el corazón de Miguel, una calidez que había estado ausente durante demasiado tiempo. Sin embargo, su nueva conexión con Valeria también llevó consigo un dilema moral. Compartir ese vínculo se sentía como traicionar a su familia. Miguel se debatía entre el amor y la lealtad, ansias de crecer y el peso del legado. Cada vez que se atrevía a soñar con una vida fuera del pueblo, su corazón se estremece ante la idea de decepcionarlos. ¿Era su arte una causa perdida? ¿O él mismo lo había hecho un fracaso al rendirse antes de luchar? No puedo seguir así, se decía en voz baja, su mente acelerada mientras miraba la calidez del atardecer. Ese día, una decisión crucial tomaba forma en su mente. La idea de inscribirse en una universidad reconocida bailaba entre sus pensamientos, una posibilidad que desató su miedo más profundo. Cargar con la decepción de su familia sería un peso difícil de soportar. Pero lo que lo atormentaba era el eco de los sueños que no había perseguido, las posibilidades perdidas que se agitaban como sombras en su mente. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos, pero la presión se intensificó esa noche, cuando una anciana del pueblo, en un encuentro casual, le reveló relatos ocultos sobre la resistencia y valentía de sus ancestros, una historia que resonaba con el dolor y la fuerza de su pueblo. Con cada palabra, las cadenas de su conflicto se hacían más pesadas. ¿Y si su arte podía ser el faro que iluminara esas viejas injusticias? La tarea de recuperar su pasado lo consumiría, pero el miedo a perder a su familia lo retenía. Miguel se hallaba en un laberinto emocional, incapaz de avanzar. Cada decisión podría cambiar el camino de no solo su vida, sino también de la suya y la de su gente. La noche antes de la inauguración de su primera exposición, su corazón latía con fuerza. Esa noche, no había retorno. Con un lienzo en blanco, un futuro incierto, y la presión de su historia a cuestas, Miguel estaba a un paso de decidir. ¿Sería capaz de romper con el molde que lo había definido hasta ahora? Miguel despertó aquella mañana con una mezcla de ansiedad y determinación. En sus sueños, los colores vibrantes de su paleta danzaban en su mente, recordándole la importancia de su propuesta artística. La exposición que se celebraría esa noche no era solo una oportunidad para mostrar su trabajo, era un punto de inflexión, un momento decisivo que podría transformar su vida para siempre.
Mientras tomaba su desayuno, las palabras de sus padres resonaban en su mente como ecos de advertencia. El arte no alimenta. Pero, en lugar de sentir miedo, una oleada de coraje creció en su interior. Estaba a punto de enfrentar su verdadera pasión y, quizás, la posibilidad de un futuro diferente. Sin embargo, mientras su madre hablaba sobre planes familiares y expectativas, él sonreía de manera forzada, luchando por no dejar que el peso del pasado lo abrumara. Después de la comida, se encerró en su habitación, el lugar donde siempre había sentido una conexión profunda con sus sueños. Frente a su lienzo en blanco, dejó que sus sentimientos fluyeran sin reservas. Con cada trazo, las sombras de sus dudas comenzaron a disiparse. Era una batalla interna, pero cada pincelada se sentía como una victoria, estaba tomando el control de su narrativa. Valeria lo había inspirado a mirar su arte a través de una nueva lente. Ella veía más que colores y formas, ella veía historia, emociones y potencial. Al recordar su mirada profunda y su aliento firme, Miguel comprendió que su arte podía ser un vehículo para contar la historia de su gente. Era su oportunidad de combatir más que el juicio de su familia, era una manera de reivindicar las historias no contadas de su legado. Sin embargo, la idea de presentar obras que hablaban del sufrimiento y la resistencia de su pueblo lo llenaba de inquietud. ¿Estaría dispuesto a arriesgar sus lazos familiares en el altar del arte? En su corazón, había un abismo entre la tradición y el cambio, un tira y afloja que crecía más fuerte a medida que se acercaba la hora de la exposición. La tarde se deslizaba lentamente, y al evaluar su trabajo, Miguel notó que se había despojado de la inseguridad y la duda. Cada pintura reflejaba un fragmento de su alma y un nuevo propósito emergía. Era el momento. Finalmente, decidió que no podría ser más un prisionero de las expectativas ajenas. Si su arte podía educar, sanar y dar voz a los que no la tenían, esa era una responsabilidad que no podía esquivar. Con la puesta de sol como telón de fondo, Miguel se preparó para el evento. La tensión rebotaba en su pecho, un pulso acelerado que no se apaciguaría hasta que se enfrentara a su familia y al pueblo. Recordó las historias que la anciana le había contado, llenas de valentía y recuerdos, de aquellos que, a pesar de las adversidades, habían luchado por mantenerse en pie. En el camino a la galería, su mente rebotaba entre lo que quería decir y lo que temía oír. Las posibles reacciones de su familia podían ser devastadoras, pero también eran necesarias. Iba a necesitar todo su coraje para exponer más que sus obras, iba a exponer su esencia. Lo que no sabía era que ese mismo camino lo llevaría a enfrentarse, no solo a su familia, sino también a su mayor temor, ser incomprendido y rechazado. ¿Sería esta exposición el primer paso hacia la libertad, o una puerta que lo llevaría de regreso a la prisión del deber familiar? La tensión se hacía palpable en el aire mientras Miguel estaba a punto de girar la esquina que lo llevaría a su destino. Sabía que estaba al borde del abismo y, en consecuencia, el momento de la verdad se acercaba más rápido de lo que podía imaginar. El eco de sus decisiones resonaría no solo en esa exposición, sino a lo largo de su vida. ¿Era este el momento en que finalmente reclamaría su lugar en su propia historia? El primer susurro de la galería llegó hasta sus oídos, envuelto en el murmullo de expectación y curiosidad. Miguel se detuvo un instante, atravesado por la adrenalina y el frío de la incertidumbre. Las paredes de aquel espacio eran testigos de múltiples historias, de vidas que se habían expuesto al público, y él se preguntó si su relato resonaría en el mismo eco de esos pasillos. Avanzó con pasos firmes, sintiendo como la palpitación en su pecho parecía marcar el compás de un tambor en su interior. Se había preparado para este momento, pero la duda aún acechaba. Había estado trabajando en sus piezas durante meses, cada pintura una parte de su esencia, sin embargo, exponer su propia vulnerabilidad, su lucha por pertenecer, era otra historia. Una vez dentro, la sala resplandecía con luz natural que se filtraba a través de grandes ventanales, proyectando sombras y reflejos sobre sus obras. Las piezas, llenas de color y emoción, se alineaban en las paredes, como soldados listos para la batalla. Se podía ver el dolor, la lucha y el amor reflejados en cada trazo. Sin embargo, a pesar de la belleza de su arte, una inquietud creciente se anidaba en su mente.
¿Cómo serían recibidas estas obras por su familia y los demás asistentes? Antes de que pudiera decidir a quién buscar, sintió la mirada de Valeria posarse en él. La chispa de su interés y admiración siempre había sido un baluarte en su vida, y ahora se sentía aún más determinante. Miguel buscó sus ojos, recordando la confianza que ella le había otorgado. Esa misma confianza era la que lo había llevado a aceptar la responsabilidad que conllevaba compartir su arte, el poder de contar historias a través de su lente. Mientras se acercaba a sus piezas, una voz familiar interrumpió su concentración. Era su madre, el rostro inscrito en una mueca de desconcierto. Sintió cómo la presión aumentaba en su pecho, había esperado esa reacción. Las manos de su madre se movieron con un gesto de desaprobación. Miguel, esto, no es lo que esperábamos, murmuró con un tono suave pero firme. La afirmación de su madre golpeó su interior, una ola de emociones se agolpaba en su garganta. Se detuvo un momento, la mirada fija en las obras, y reflexionó. El arte que había colocado ante ellas era más que una expresión personal, era su lucha, su deseo de ser visto no solo como el hijo de sus padres, sino como un creador, un testigo y un contador de historias. La resistencia que sentía de su madre podría ser un ladrillo en su camino o el impulso necesario para reafirmar su valentía. «Esto soy yo, mamá», respondió, sintiendo que su determinación crecía. «Cada trazo refleja lo que he vivido, lo que hemos vivido. Si no lo comprendes, quizás deberías intentar mirarlo con otros ojos». La respuesta sorprendió incluso a Miguel, consciente de lo que estaba arriesgando. Podía sentir la tensión en el aire, como si toda la sala contuviera el aliento. Y entonces, buscando su propio camino en medio de la presión familiar, una revelación se presentó: la autenticidad era el único camino hacia su libertad. Aquel momento, aquellas palabras, podían liberarlo de la carga del deber y la expectativa. Mientras el murmullo crecía a su alrededor, se sintió capaz, ya no solo de presentar su arte, sino de defenderlo. Esa noche, su arte era su voz, y su voz merecía ser escuchada. Sin embargo, con cada paso hacia la conversación que se avecinaba, Miguel sintió que el abismo aún no miraba en la distancia, una sombra de lo que podía ser una confrontación más profunda. Justo cuando se preparaba para compartir su historia, la puerta de la galería se abrió bruscamente. Una mirada familiar, llena de sorpresa y confusión, se cruzó con la suya. El tiempo pareció detenerse. ¿Sería este el momento de enfrentarse a la verdad, o solo el preámbulo a un conflicto aún más grande? Miguel sintió que la certeza de su viaje aún no había hecho más que comenzar. La figura en la puerta se tornó cada vez más nítida. Enrique, su hermano mayor, cruzó el umbral con un aire de incredulidad. Miguel sintió que su estómago se encogía, como si toda la tensión acumulada durante la preparación para esta noche se precipitara en un solo instante. No era solo la mirada de su madre lo que lo inquietaba, sino el rayo de desconfianza que creía ver brillar en los ojos de Enrique. El sonido de conversaciones apasionadas y risas se desvaneció gradualmente, hasta que todo lo que quedaba era el golpe del corazón de Miguel. A pesar de su creciente determinación, el peso del juicio familiar se cernía sobre él. Enrique, siempre el más crítico de los dos, avanzó con paso lento, como si estuviera sopesando cada palabra antes de pronunciarla. «¿Qué es esto, Miguel?», preguntó, alzando una ceja, como si cuestionara la realidad de su hermano. Miguel se dio cuenta de que su arte no solo era un reflejo de su evolución personal, sino también un espejo que mostraba las expectativas y los miedos de su familia. Aún así, sentía un impulso irrefrenable de ser claro, de defender su voz. «Son mis historias», respondió Miguel, manteniendo la mirada fija en Enrique. «Son fragmentos de mí, de nuestra historia, contados a través de mi arte. No espero que lo entiendas a la primera, pero te pido que lo consideres». El silencio se apoderó de los dos, cargado de expectativas y recuerdos compartidos. Miguel recordó a su hermano en la infancia, siempre el líder, siempre el que decidía. Mientras él había elegido el camino de la pintura, Enrique había seguido una carrera más convencional. El contraste se sentía en el aire, como una barrera que ahora se convertía en un desafío. Miguel sintió un fuego interno encenderse, en lugar de retroceder, avanzó, tomando una respiración profunda.
Necesito que reconozcas mi esfuerzo. No se trata solo de color y forma, cada trazo es una herida sanada, una victoria silenciosa. Estos pensamientos resonaban cada vez más en su mente, cavilando hacia su próximo paso. Enrique parecía titubear, como si de repente se diera cuenta de la seriedad tras las palabras de Miguel. Yo, te entiendo, pero la vida no es solo arte. Hay que ser realista. La respuesta de su hermano se sintió como un hielo aplastante, reavivando su ansiedad. Pero Miguel decidió no rendirse. ¿Y qué hay de ser honesto con nosotros mismos? ¿Acaso la vida no necesita ser vivida con pasión y autenticidad, aunque eso signifique tomar riesgos? Cada palabra estaba cargada de un nuevo propósito. Por fin se dio cuenta de que no solo estaba defendiendo su arte, sino su derecho a ser el mismo. Valeria observaba desde una distancia prudente, sus ojos llenos de apoyo y esperanza, mientras intercambiaba miradas con Miguel. Era el ancla que necesitaba, una presencia que reforzaba su determinación. Sin embargo, el aire pulsaba con la duda de Enrique, un eco persistente que no se podía ignorar. Siempre quise lo mejor para ti, hermano, dijo Enrique, su voz entrecortada. Solo quiero que seas feliz. No quiero que este arte te lleve a un lugar oscuro. La conexión con su hermano, en ese momento, se intensificó. Miguel lo miró, no con resentimiento, sino con comprensión. Pero también quiero que tú comprendas que la felicidad no se encuentra en lo que otros esperan de nosotros. Tal vez es en lo que nosotros mismos elegimos ser. Una nueva claridad se perfila en Miguel, había tomado una decisiva postura no solo frente a su familia, sino frente a sí mismo. Sin embargo, Enrique no iba a rendirse tan fácilmente. Entonces, si esto es lo que quieres, ¿estás dispuesto a arriesgarlo todo por ello? Miguel sintió que el ambiente se tornaba electrizante. La pregunta era un desafío, en su mente, empezó a vislumbrar lo que significaría perderlo todo, pero más aún, lo que implicaba realmente ganar el derecho a ser el mismo. Estaba a punto de responder cuando un murmullo creciente en la sala atrapó su atención. Una figura inesperada entró, desafiando toda expectativa. Esa presencia, vinculada a su pasado y a muchos sentimientos no resueltos, lo hizo vacilar. La balanza se inclinaba peligrosamente. ¿Qué harás ahora, Miguel? La pregunta de Enrique resonó en su conciencia, una invitación a la acción inmediata en un camino que apenas comenzaba a trazarse. Mientras su corazón latía, sabía que su respuesta definiría su futuro. Miguel sintió un escalofrío recorrer su espalda cuando vio a la figura que aparecía entre la multitud. No era solo una cara familiar, era la encarnación de sus antiguos miedos y amores perdidos. Clara. La musa de su adolescencia que había tejido junto a sus sueños más intrépidos y, al mismo tiempo, sus mayores fracasos. La última vez que la había visto, se había sentido perdido y vulnerable, un pintor que no sabía cómo mezclar los colores de su propia vida. Hola, Miguel, dijo Clara con una voz que resonaba en su memoria como el eco de un tiempo más simple. La incredulidad en su mirada era clara, y en ese momento, Miguel sintió el peso del pasado volver a caer sobre él. Esa conexión instantánea lo llevó a un abismo de recuerdos, de noches llenas de risas y lágrimas compartidas. Enrique, aún presente, captó la tensión que vibraba en el aire. Clara, la saludó de manera cortante, como si temiera que su presencia interfiriese en el delicado equilibrio que habían construido esa noche. Miguel notó el ceño fruncido de su hermano, pero su enfoque estaba en Clara. Era como si una luz antigua alzara un nuevo estandarte en su espíritu. ¿Qué haces aquí?, preguntó Miguel, forzando una sonrisa que ocultara la confusión que lo invadía. Cada segundo se sentía como una eternidad, cada palabra un lazo más que lo ataba a su historia pasada. Vine por lo que escuché, por el arte. Siempre creí en ti, respondió Clara, con una voz serena que contrastaba con la tormenta interna que Miguel vivía. Me gustaría ver tus trabajos si te parece bien. Mientras Clara se acercaba a la instalación de su arte, Miguel percibió algo dentro de él comenzar a desmoronarse, el miedo al juicio parecía desvanecerse, pero surgía un nuevo temor. ¿Sería capaz de rendirse ante el pasado, de mostrarle lo que había creado?
Se dio cuenta de que el mundo de colores y formas que había construido era más que un refugio, era su armadura ante las críticas y la incomprensión. Lo que ves aquí es un viaje, comenzó a explicar, dejándose llevar por una nota de pasión que había resurgido en él. Clara asintió, interesada, lo que le otorgó a Miguel un leve impulso de confianza. Cada pieza, cada trazo, encapsula partes de mí que solía temer mostrar. Quiero que entiendas que necesito expresar cómo me siento, lo que he vivido. Mientras hablaba, Miguel notó que las palabras fluían más libremente, como un río que había permanecido represado. El hecho de compartir aquel espacio íntimo con Clara y contarle su historia, le otorgaba el valor que pensó perdido. ¿Era realmente eso lo que había estado buscando? Reconocimiento, aunque fuera de alguien tan cercano y tan distante a la vez. Clara lo miró con admiración, pero fue el silencio de Enrique el que le recordó la complejidad de la situación. Su hermano seguía observando, como un guardián que dudaba sobre permitir el paso a un mundo nuevo. Para Miguel, esta era una oportunidad para enfrentar, no solo a su familia, sino también a su propio pasado. ¿Estás dispuesto a arriesgarlo todo, Miguel?, resonó la voz de Enrique en su mente. La pregunta ya no se sentía como una advertencia, sino como un desafío que invitaba a Miguel a profundizar en sus verdades más íntimas. Era un camino que se alejaba de la validación familiar y se adentraba en lo desconocido, donde tanto sus miedos como sus sueños lo aguardaban. De repente, se sintió impulsado a avanzar, a marcar los siguientes pasos que definirían su evolución no solo como artista, sino como individuo. Te voy a mostrar algo más, dijo Miguel mientras se movía hacia una de sus obras más personales, una que había eludido por mucho tiempo, el verdadero núcleo de su ser. Con el corazón acelerado, se giró hacia Clara. Esto es lo que más me costó crear, y te lo voy a compartir. En el aire palpitaba una mezcla de tensión y expectación. Este momento no sería solo una revelación de su arte, sino de su corazón. ¿Sería capaz de mostrar su vulnerabilidad? Miguel estaba ante un abismo, listo para saltar. ¿Qué me dirás si te muestro lo que realmente soy? La pregunta flotaba en el aire, lista para ser respondida en un instante que cambiaría todo. Miguel tomó una respiración profunda, sintiendo cómo el aire le llenaba los pulmones, dando forma a su incertidumbre. Escogió el lienzo que había utilizado para plasmar su angustia y su esperanza, una obra que nunca había mostrado a nadie. Era un autorretrato lleno de matices, donde los colores vibrantes se entrelazaban con oscuros contrastes, reflejando no solo su arte, sino su ser. Esto es lo que realmente soy, dijo, su voz firme pero temblorosa al mismo tiempo. El momento carecía de la grandilocuencia que había imaginado, no había luces brillantes ni un público ansioso. Solo Clara, Enrique, y el susurro ancestral de sus propias inseguridades. Se acercó a la obra, señalando las partes más delicadas con un dedo tembloroso. En cada trazo hay una historia, explicó. La tristeza, la duda, y la búsqueda interminable de algo que me haga sentir completo. A veces, siento que ni siquiera yo lo entiendo del todo. En sus palabras emergía una vulnerabilidad cruda que nunca había compartido, una parte de él que había mantenido escondida por temor al rechazo, a la incomprensión. Clara lo observaba, sus ojos fijos en la geometría caótica de su alma, y Miguel pudo ver una chispa de reconocimiento en ellos. Quizá, pensó, ella también había enfrentado sus propios monstruos. El arte de Miguel no solo era un espejo de su vida, era un puente hacia su liberación. ¿Podría este momento abrir una nueva puerta en su vida? Es hermoso, murmuró Clara, su expresión sincera desarmándolo. Pero el eco de la crítica de Enrique aún reverberaba en su mente. En el fondo sabía que el juicio más severo nuevamente llegaría de su hermano, quien se había convertido en el guardián de las expectativas familiares. Su mirada, una mezcla de duda y proteccionismo, seguía activa tras la emoción del reencuentro. ¿Acaso esto es suficiente?, se cuestionó Miguel, sintiendo el impulso de defender su elección de vida y su pasión artística. La lucha por la validación seguía presente, y trató de encontrar un camino hacia la autoconfianza. Lo que no entiende es que cada obra representa un paso hacia lo que quiero ser. No se trata solo de lo que ven, sino de lo que he superado. Miguel cogió valor y, animado por la mirada comprensiva de Clara,
continuó. Cada color representa un capítulo oscuro, momentos en que creí que no podría seguir. Y ahí está lo que descubrí sobre mí mismo, somos lo que enfrentamos. Escogí enfrentar mi miedo a través de la creación. ¿Y si en este proceso también descubrimos lo que significa amarnos a nosotros mismos? Las palabras fluyeron de su corazón hasta su boca, y el miedo se tornó impulso. Con cada frase, se sentía más ligero, como si el peso de su historia se disipara con cada revelación. La mirada de Clara se volvía más firme y admirativa, y el temor de Miguel se transformaba en un deseo de conexión genuina. ¿Y si el amor verdadero es aprender a ser vulnerables?, se preguntó Miguel, considerando que quizás esa era la respuesta que tanto había buscado. Un amor que no se limitara a la aceptación de otros, sino al despliegue de su esencia, aquel yo que tanto tiempo había mantenido oculto. Cuando terminó de hablar, Clara rompió el silencio. Aquí hay algo auténtico, Miguel. Me alegra saber que no solo has encontrado un medio de expresión, sino también un camino hacia tu interior. Sin embargo, la sombra de Enrique permanecía, su mirada aún fija, evaluadora. El silencio entre ellos se volvió una presión palpable, cargada de expectativas y temores. Miguel se sintió dividido, entre el deseo de aceptar el amor y la admiración de Clara, y su lucha por la aceptación de su hermano. ¿Y si no entiendes lo que para mí significa esto? La pregunta atravesó su mente como un rayo. En ese instante, Miguel supo que lo que realmente temía no era el juicio de Clara, sino la posible decepción de su hermano. Detrás de cada trazo y cada palabra, se escondía un deseo de reconocimiento que iba más allá de ser artista, era el grito de un hermano que, por fin, buscaba ser visto. La tensión era casi palpable, pero Miguel sentía que estaba en un punto de no retorno. Había desnudado su alma, y el siguiente paso podría conducirlo a un enfrentamiento que cambiaría no solo su relación con el arte, sino la forma en que se enfrentaba a su propia existencia. «¿Qué decidiré si me dices lo que sientes, Miguel?», resonó en su mente, una profunda verdad que desafiaba todo lo que conocía. La posibilidad de un futuro transformado parecía certera, y mientras Clara sonreía, una nueva pregunta surgía: ¿estás dispuesto a desafiarte a ti mismo aún más? La emoción latente en el aire prometía más aventuras y decisiones que seguirían revelando su esencia, pero esta sería solo la primera de muchas. La incertidumbre que había anidado en el corazón de Miguel empezaba a transformarse en un impulso vital, un motor que lo instaba a avanzar. Mirar su autorretrato era como enfrentarse a un vistazo del futuro y el pasado en un mismo instante. Sin embargo, la presencia de Enrique, con su mirada analítica, le otorgaba un peso extra a sus decisiones. Las expectativas familiares podían ser frías y agobiantes, y él se preguntó si realmente estaba listo para desafiar esas sombras. Al día siguiente, Miguel se despertó con una claridad inédita. Sabía que debía dar un paso más allá de lo que había mostrado hasta ahora. El arte había sido su refugio, y también su campo de batalla. Empezó a pensar en su próxima obra, en cómo podría profundizar aún más en su proceso de creación, buscando revelar no solo su lucha interna, sino también la fuerza que había encontrado a raíz de ella. Miguel se dirigió al estudio, el espacio que había sido testigo de sus noches en vela y de sus ataques de desesperación. Se sentó frente al lienzo en blanco y observó las pinzas, los pinceles y las pinturas esparcidas, su manto de herramientas siempre listo para volar. ¿Qué pasaría si esta vez me despojara de todas las expectativas?, se preguntó. El miedo al juicio lo había limitado, pero en ese momento, hubo un destello de valentía que le hizo sentir que estaba al borde de un descubrimiento. Describió en su mente diversas posibilidades. ¿Qué tal si en lugar de un autorretrato, creaba un retrato de su propia transformación? Voy a pintar mi evolución, decidió en voz alta. Cada color sería una etapa, cada trazo, un paso hacia el yo que ansiaba ser. Esto implicaría penetrar en sus recuerdos más profundos y dolorosos, pero también en sus momentos más resilientes. La primera línea que trazó fue un gris oscuro, evocando las profundidades de su tristeza. A medida que avanzaba, los colores comenzaron a entrelazarse, emergiendo en un espectro brillante. Rojo pasional, azul pantone, dorado como la esperanza.
Mientras los colores danzaban en la tela, Miguel movía el pincel con una renovada furia, liberando lo que había contenido durante tanto tiempo. En ese proceso, la inquietud de su hermano volvió a surgir. Miguel sabía que, al desafiar la percepción de su familia sobre lo que debía ser, se expondría al rechazo. Sin embargo, esa vez, había una sensación de poder en su vulnerabilidad. Definitivamente, se decía a sí mismo que su valor debía ser más fuerte que el miedo. Con cada trazo, se sentía menos como un hijo decepcionado y más como un artista en ascenso. La exploración se volvió tan absorbente que perdió la noción del tiempo. La luz del atardecer entró por la ventana, reflejando las vibrantes pinturas que ahora emergían del lienzo. Cuando terminó, se dio cuenta de que había creado algo más que una obra de arte. Había escrito un nuevo capítulo de su vida. Este cuadro era una celebración de su viaje personal, un grito de autonomía en un mundo que a menudo se le había presentado como una jaula. Sin embargo, a medida que observaba la obra finalizada, una nueva pregunta brotó en su mente: ¿cómo se verá esa lucha cuando la muestre frente a Enrique? Justo en ese instante, el eco de sus inseguros cuestionamientos reverberó. Miguel sabía que ese momento no solo representaría su arte, sino que también confrontaría a su hermano con la realidad de su ser. La idea de esa confrontación le dio un vuelco en el estómago, pero al mismo tiempo, la posibilidad de libertad que suponía esa autenticidad lo empujaba a seguir adelante. ¿Estás listo para el siguiente paso?, se preguntó a sí mismo. La respuesta no era del todo clara, pero una chispa de determinación brillaba en su interior. Era hora de que Miguel tomara un riesgo más grande. ¿Y si esto marca el comienzo de una nueva relación con Enrique? La incertidumbre se combinaba con la emoción, planteando un desafío aún mayor. Mientras la claridad del próximo paso se formaba en su mente, Miguel sabía que su viaje de transformación apenas comenzaba, y la pregunta más importante permanecía en el aire: ¿qué pasará cuando el amor verdadero se encuentre cara a cara con el miedo? Miguel se despertó al día siguiente con la sensación de que algo había cambiado en su interior. Aquella noche, sus sueños habían estado plagados de colores, de formas y de emociones que resonaban con la esencia de la obra que acababa de finalizar. El cuadro no solo era un refugio, se había convertido en un hito en su trayectoria artística y personal. Sin embargo, su mente seguía girando en torno a la idea de mostrarlo ante Enrique. Mientras miraba a través de la ventana, la luz del sol dibujaba patrones en el suelo de su estudio, casi invitándolo a salir hacia el mundo exterior. Pero en su interior había una batalla. Por un lado, el deseo de experimentar la libertad artística que había comenzado a abrazar. Por el otro, la sombra del miedo al rechazo, un viejo conocido que nunca se había ido del todo. Decidido a luchar contra esa incertidumbre, Miguel optó por un enfoque disciplinado. Se sentó a escribir, algo que había evitado en el pasado. Sus palabras fluyeron como pinceladas sobre el papel, cada frase una reflexión sobre su evolución y el miedo que había albergado durante tanto tiempo. Escribir le ofrecía una nueva perspectiva. Al plasmar sus pensamientos, se dio cuenta de que su voz era valiosa, tanto como su arte. Si puedo expresar mi verdad aquí, ¿por qué no puedo hacer lo mismo a través de mi pintura?, pensó. Tomando impulso, planeó una reunión con Enrique. Se sentía inquieto, pero también se dejaba envolver por un renovado sentido de propósito. La tensión de la inminente confrontación lo motivaba a prepararse. Voy a hablar sobre mi obra, de lo que significa para mí, de lo que he aprendido, se repetía, buscando esa calma que precede a una tormenta. Para fortalecerse, decidió sumergirse en el trabajo. Comenzó a explorar nuevas técnicas e ideas en el arte. En lugar de dejar que el miedo lo paralizara, lo transformó en motivación. Creó bocetos que representaban miedos y anhelos, en sus trazos descubrió patrones que reflejaban no solo su lucha, sino también su crecimiento. Con cada nuevo dibujo, su técnica mejoraba, y con ella, su confianza. Esa práctica lo llevó a un descubrimiento sorprendente: el uso de la luz y la sombra no solo era un recurso técnico, sino también una metáfora de su vida. Comprendió que la luz en su caballete era el simbolismo de la esperanza, y la sombra, de sus inseguridades. Empezó a mezclar estos elementos en sus trabajos,
creando una sinfonía visual que evocaba sus sentimientos más profundos. La obra en la que estaba trabajando se convirtió en un puente entre su pasado y su futuro. Mientras las sombras del día se acortaban, se hizo consciente de que su encuentro con Enrique se acercaba. La emoción se arremolinaba en su estómago mientras se preparaba mentalmente. Miguel se miró al espejo y, por primera vez, no vio a un hijo decepcionado, sino a un artista que había recorrido un camino doloroso, pero liberador. Esto es más que solo un arte, reflexionó en voz alta. Es una parte de mí mismo que finalmente estoy dispuesto a compartir. Un nuevo sentido de propósito lo invadía, por fin se sentía listo para enfrentar sus miedos y, al mismo tiempo, conectar con su hermano en un nivel más profundo. A medida que se acercaba la fecha de encuentro, Miguel se cuestionó cómo reaccionaría Enrique. ¿Vería realmente la profundidad de su trabajo o se quedaría atrapado en sus propias expectativas? La inquietud se volvió palpitante, pero ya no solo era un peso. Era una promesa de liberación. Con el lienzo aún fresco en su mente, tenía que hacerse una última pregunta: ¿qué pasaría si este encuentro no solo desafiara a Enrique, sino que también desafiara mi propia percepción de mí mismo? Esa incógnita dejó a Miguel en suspenso, preparado para un nuevo viaje revelador. Miguel se encontró en la mañana de la reunión mirándose a sí mismo, su reflejo lucía más confiado que nunca. Había dedicado la noche anterior no solo a los últimos retoques de su obra, sino a afinar su discurso interno. Repetía mentalmente cada frase que había escrito, cada palabra que describía su pasión y sus temores. La determinación ardía como un fuego en su interior, esta vez no solo iba a presentar un cuadro, sino a desnudarse ante los ojos de su hermano. Paseó enérgicamente por su estudio, cada paso resonando como si marcara un nuevo compás en su vida. Pero, en sus adentros, la incertidumbre persistía. Era inevitable que dudara de si sus esfuerzos valdrían la pena, de si su arte sería entendido o, peor aún, rechazado. Justo antes de salir, se detuvo en seco, recordando lo que había aprendido: la vulnerabilidad podía ser una fortaleza en lugar de una debilidad. En su mente, la confianza reemplazó el miedo. En el camino hacia el lugar convenido, reparó en cada pequeño detalle que le solía pasar desapercibido. Las luces del día reflejaban la posibilidad de algo nuevo. Encontró belleza en la brisa suave de la mañana, en la risa de los niños que jugaban en el parque, y en las sombras que se proyectaban de manera única en cada rincón. Todo se sentía como un recordatorio de que su arte debía capturar la vida en toda su complejidad. Eso le dio aliento. Llevar la esencia de su entorno a su trabajo significaba que su arte podía ser un espejo de emociones compartidas. Al llegar, respiró hondo antes de cruzar la puerta. La sala que lo esperaba era un espacio sobrio, pero con un aura vibrante que parecía prepararse para su llegada. Enrique estaba allí, su expresión mezcla de sorpresa y curiosidad. ¿Qué tienes para mostrarme?, preguntó, y esa simple pregunta resonó como un tambor en el pecho de Miguel. Con el lienzo en la mano, sintió el peso de sus experiencias, todas convertidas en colores y formas. Se plantó frente a su hermano y, en un acto deliberado, se despojó de sus inseguridades. Comenzó a hablar, no solo sobre la técnica que había utilizado o sobre los colores elegidos, sino sobre su viaje personal. Cada palabra era un ladrillo en la construcción de una conexión genuina, cada frase un intento de abrir la puerta a un diálogo que había estado cerrado por demasiado tiempo. Este cuadro habla de mis miedos, de mi lucha con el rechazo, pero también de mi deseo de ser visto y entendido, compartió con una sinceridad que le sorprendió a sí mismo. Enrique lo escuchó atentamente, en silencio, con una seriedad que podía leer como un reflejo de su propio cuestionamiento. Con cada detalle expuesto, Miguel comenzó a sentir que el miedo se precipitaba hacia un rincón remoto de su mente. Era como si el acto de compartir su arte también aliviara algunas de las cargas que había estado llevando. Pero, como un eco distante, la pregunta de su hermano aún lo atormentaba: ¿y si no le gusta? Mientras el aire se espesaba con la tensión de la espera, Miguel sintió una nueva determinación. En ese instante, se percató de que ya no podía permitirse replantear su valor en base a la opinión de otros. Su arte era su voz, y si Enrique no la entendía, eso no invalidaría su existencia. En la convergencia de sus pensamientos,
Comprendió que el encuentro iba más allá de ser un momento de evaluación, era una oportunidad de liberación personal. Antes de que su hermano pudiera formular un juicio, Miguel decidió lanzar una pregunta que podría cambiarlo todo. ¿Qué pasa si este cuadro revela más de lo que ambos hemos estado escondiendo? La revelación pendía en el aire, y con ello, la promesa de un desenlace que ambos necesitaban enfrentar. La mirada de Enrique se tornó en enigma, y con ello, el siguiente paso en su viaje emocional parecía estar al alcance. Pero un nuevo dilema inquietante surgió en su mente, hasta dónde estaba dispuesto a llegar para expiar las heridas del pasado. Miguel se encontraba en el umbral de una transformación definitiva. Había estado luchando entre su deseo de ser un artista auténtico y las expectativas que su familia había puesto sobre él. Pero ahora, en la sala iluminada donde tanto se había jugado, se dio cuenta de que había llegado el momento de despojarse de esas cargas. Este viaje ha sido sobre mí, empezó a relatar, con un tono decidido. Cada trazo en este lienzo cuenta la historia de nuestro legado. Mi arte no es solo una expresión personal, es una reivindicación de quienes hemos sido y de lo que aún podemos ser como familia. Mientras sus palabras fluían, sintió como las cadenas que lo habían mantenido prisionero comenzaban a romperse. La reacción de Enrique era inminente, y esa incertidumbre se convertía en un campo fértil para su crecimiento personal. Enrique lo observó con atención. Las líneas de su rostro se dibujaban en un mapa de emociones, había curiosidad, incertidumbre y, quizás, el destello de una comprensión que Miguel había anhelado durante tanto tiempo. Nunca entendí por qué el arte era tan importante para ti, admitió su hermano, su voz más suave ahora. Siempre creí que nuestra tradición era lo que debíamos honrar por encima de todo. Pero, ¿y si honramos nuestras tradiciones al ser verdaderamente quienes somos?, replicó Miguel, sintiendo de repente que el momento de la verdad había llegado. Mi arte es mi traducción de lo que hemos vivido, una manera de abrir los ojos al mundo que nos rodea. Y, al hacerlo, también encuentro mi voz. Quiero que comprendas, Enrique, que no estoy eligiendo un camino contra el nuestro, estoy construyendo uno que lo complementa. Las palabras resonaban entre ellos, acompañadas de un silencio reflexivo. La tensión que antes amenazaba con consumirlo comenzaba a disiparse, transformándose en una conexión palpable. Miguel sintió que su hermano estaba comenzando a ver no solo una pintura, sino a su hermano, un luchador que había tomado el riesgo de ser vulnerable. Con cada momento que pasaba, la posibilidad de una validación mutua se hacía más tangible. Enrique, sintiendo el verdadero peso detrás del arte de Miguel, dio un paso adelante, cuestionando más que unos simples colores. ¿Pero qué hay de nosotros? ¿De nuestra familia? Podemos seguir siendo familia, Enrique, pero también podemos reinventarnos. Nuestro legado no es solo un estancamiento en el tiempo, podemos llevarlo hacia adelante, insistió. Miguel sintió como ese argumento comenzaba a calar un poco más hondo en la mente de su hermano, una chispa de esperanza se encendía entre ellos. El aire en la sala cambió. Enrique frunció el ceño, como si estuviera procesando información nueva. ¿Y si tus decisiones repercuten en nosotros? No puedo simplemente imaginar que todo cambiará de la noche a la mañana. Es un cambio que debe suceder, tanto para ti como para mí. No puedo más conformarme. No se trata solo de mí, se trata de nosotros, de construir con fuerza y autenticidad, respondió Miguel, con fervor renovado. En ese instante, pudo ver que la conversación no solo estaba tocando las fibras de su hermano, sino también las de su propio espíritu. Aquella era una declaración de intenciones. Finalmente, después de un tenso silencio que se sintió como una eternidad, Enrique exhaló un suspiro profundo y comenzó a sonreír, si bien con cierto recelo. Quizá deberíamos dar un paso atrás y hablar sobre lo que realmente queremos, no solo como familia, sino cada uno de nosotros. Esa simple frase fue suficiente para afianzar lo que Miguel había intentado comunicar durante tanto tiempo. Lo que sucedía en esa sala era más que una discusión sobre arte, era la posibilidad de una nueva narrativa familiar, un espacio donde cada uno podía expresarse y ser escuchado. Con esa revelación, Miguel sintió que la presión que había estado agonizando por meses se desvanecía lenta y delicadamente. La aceptación, aunque no total, comenzaba a germinar entre ellos.
Había cultivado un camino para hablar de sus miedos, de su deseo de autenticidad. Ahora sabía que no solo había liberado a su propio ser, sino que había creado un espacio en la familia para que ambos fueran vistos y escuchados. Miguel salió de la reunión con un nuevo sentido de realización. No era el final, sino más bien el comienzo. Había logrado lo que se había propuesto, un diálogo sincero y profundo con su hermano. Las sombras en su corazón comenzaron a desdibujarse, no había solución mágica en sus palabras, pero había un crecimiento genuino, una perspectiva emergente. La dicha del momento lo impulsó a seguir creando. Con cada trazo que daba, se sentía más en control, no solo de su arte, sino de su vida. Había encontrado su autenticidad y la había compartido. Miguel comprendió que la transformación personal era un viaje continuo, pero una cosa estaba clara, había puesto la primera piedra en la construcción de su camino, uno donde el arte y la angustia coexistían en una forma de belleza. Estaba en la cima de una nueva jornada, listo para conquistar el siguiente reto en su vida, una que prometía seguir revelando la esencia misma de lo que significaba ser él mismo en su propia piel. Tenían que suscribirse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo, su apoyo es fundamental. Comenten sus reacciones y teorías sobre este increíble final. Y no esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo y amor por las historias de superación personal.